Un gusto saludarlos nuevamente, estudiantes del Centro Escolar Natalia López del 9º grado. Llegamos ya prácticamente a las últimas sesiones virtuales que compartiré con ustedes. Desde ya decirles que ha sido un enorme gusto compartir estos espacios virtuales de aprendizaje de la matemática con todos y todas ustedes. Bueno, y en esta ocasión vamos a trabajar la lección 1.4. Ya en la lección 1.3 hablamos de la función y es igual a x al cuadrado. Si ustedes recordarán, en esa lección a tenía un valor de 1. Por eso solo decíamos y es igual a x al cuadrado. Pues ahora vamos a hablar de la función y es igual a x al cuadrado, donde debe cumplirse la condición que a es mayor que 1. Es decir, acá a no puede ser 0 ni tampoco puede ser 1, porque ya vimos en la clase anterior y es igual a x al cuadrado, donde a vale 1. Pues en esta ocasión a tiene un valor mayor que 1. Veamos el problema que se nos plantea para esta lección. Y dice de la siguiente manera. A partir de la gráfica de y es igual a x al cuadrado, realiza lo siguiente. A. Completa la tabla y grafica la función y es igual a 2x al cuadrado en el mismo plano que y es igual a x al cuadrado. Perdón. ¿Qué quiere decir? Tenemos acá la tablita. Si ustedes observarán, tenemos la gráfica de y es igual a x al cuadrado que estudiamos en la lección anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el literal A lo que nos pide es que completemos la tabla. Si ustedes observan, tenemos los valores de x que son menos 2, por ejemplo, están acá, menos 1.5, que estaría acá, menos 1, que está acá, menos 0.5, que estaría acá, 0, que estaría acá, 0.5, que es acá. Aquí tenemos todos los pares ordenados, ¿verdad? Esta es la gráfica de y es igual a x al cuadrado, que es esto que está acá, ¿verdad? Estos son los valores de x al cuadrado. Y se forma lo que es una parábola. Eso ya lo estudiábamos en la clase anterior. A esta figura le llamamos parábola. Y la van a estudiar más detenidamente en los contenidos de educación media. Bueno, también lo que nos está pidiendo es que completemos los valores de 2x al cuadrado. Por ejemplo, acá ya tengo uno. Tengo el 8. Entonces hay que completar la tablita llenando estos espacios de acá. En el B dice, ¿cuál es la similitud y la diferencia entre la gráfica de y es igual a x al cuadrado y y es igual a 2x al cuadrado? Es decir, si sobre esta gráfica que es y igual a x al cuadrado, grafico en este mismo plano la gráfica de y es igual a 2x al cuadrado, ¿cuáles son las similitudes en que se parecen ambas gráficas y en qué se diferencian? Luego el C dice, compara el valor de y para ambas funciones, cuando x vale menos 1 y x vale 2. ¿Qué ocurre? Bueno, muy bien, veamos la solución para estas interrogantes. Solución. Los valores de y es igual a 2x al cuadrado son el resultado de multiplicar por 2 los de y es igual a x al cuadrado. La tabla queda de la siguiente manera. Es decir, si observamos acá los valores de x al cuadrado ya los teníamos. Para encontrar los valores de 2x al cuadrado, basta con que cada valor de x al cuadrado lo vayamos multiplicando por la misma constante, que en este caso la constante es el valor fijo 2. Es decir, cada uno de estos números lo vamos multiplicando por 2 y esos serían los valores de 2x al cuadrado. 4 por 2 es 8, 2.25 por 2 es 4.5, 1 por 2 es 2, 0.25 por 2 es 0.50, 0 por 2 es 0, 0.25 por 2 es 0.5, 1 por 2 es 2, 2.25 por 2 es 4.5 y 4 por 2 es 8. Es lo único que teníamos que hacer. Luego, teníamos que graficar estos puntos, ¿verdad? Teníamos que graficar, en este caso, la gráfica y es igual a 2x al cuadrado. Por ejemplo, menos 2,8 es la gráfica que está acá de color azul, si ustedes se fijan. La gráfica inicial de y es igual a x al cuadrado se mantiene de color negro. Y la gráfica de 2x al cuadrado es la que he trazado acá de color azul. Entonces acá los pares ordenados serían menos 2,8, por ejemplo, menos 2,8. Lo tengo acá. Menos 1.5 con 4.5, que sería acá, con 4.5, sería como por acá ese punto. Luego menos 1 con 2, menos 1 con 2, es este punto que está acá. Menos 0.5 con 0.5, sería el valor que estaría como por acá. Y así, ¿verdad? Todos esos valores se van trazando, los valores de x con los de 2x al cuadrado.
En este caso, los de 2x al cuadrado representan a y es igual a 2x al cuadrado. Y me queda la parábola color azul. Veamos las similitudes en ambas gráficas. Por ejemplo, me dice que al trazar la segunda parábola, la de y es igual a 2x al cuadrado, una similitud es que las dos quedan en el origen, es decir, que las dos tienen el par ordenado 0,0 acá. Ese es algo en lo que se parecen. Otra es que ambas son parábolas, ¿verdad? Y también dice que al doblar por el eje Y la parte de la gráfica que queda del lado derecho, es decir, al doblar por el eje Y, esta parte, la parte que queda en el lado derecho, que es esta parte que queda acá, coincide con la del lado izquierdo, es decir, este pedazo de acá coincide exactamente con el pedazo de la parábola del lado izquierdo. O también podemos decir que esta parte de la primera gráfica también coincide con esta otra. Ahora, diferencias en ambas gráficas. Los demás puntos diferentes del origen, es decir, los que no son 0,0, no coinciden. Veamos si es cierto. 0 con 0 está igual. Veamos los demás. 1 con 1, 1 con 2 es diferente. 2 con 4, 2 con 8 es diferente. 1.5 con 2.25, 1.5 con 4.5. Si revisamos todos los demás pares ordenados para x al cuadrado y para 2x al cuadrado son diferentes. Es decir, que las parábolas tienen como único par ordenado común el origen, 0,0. Además, dice y es igual a 2x al cuadrado está arriba de y es igual a x al cuadrado. ¿Qué significa? Que este valor de 2x al cuadrado está arriba, dices, ¿ve? Está arriba del de y es igual a 2x. O podríamos decir que está incluido o está dentro de él también. Esas son algunas diferencias. Ahora veamos con respecto a la pregunta C. Al observar la tabla y la gráfica, el valor de y es igual a 2x al cuadrado es el doble del valor de y es igual a x al cuadrado. Ya decíamos, ¿por qué es el doble? Porque cada valor de x al cuadrado solo se va multiplicando por 2 y ahí voy obteniendo los valores de y es igual a 2x al cuadrado. Dice es el doble del valor de y es igual a x al cuadrado. Cuando x es igual a menos 1. Veamos, x es igual a menos 1. Veamos acá, sí, ¿verdad? Es el doble. Lo mismo ocurre para x igual a 2. Vaya, para x igual a menos 1 es el doble, aquí está identificado. Para x es igual a 2, igual, es 4. Aquí está. El valor, dice, en general, el valor de la función y es igual a 2x al cuadrado es el doble del valor de la función y es igual a x al cuadrado. Esa es otra, dándole respuesta literal C. Compara el valor de y para ambas funciones cuando x vale menos 1 y x vale 2. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que el valor se duplica, pero no ocurre solo para esos dos valores, para el menos 1 y para el 2, no, que por cada valor se va duplicando. Veamos el análisis que nos dice acá. La gráfica de y es igual a 2x al cuadrado resulta de alargar verticalmente en un factor 2 la gráfica de y es igual a x al cuadrado. A esto se le llama dilatación vertical. Vean qué interesante este concepto geométrico y matemático. La dilatación vertical ocurre cuando el valor de verticalmente, ¿verdad? O puede ser también horizontalmente. Por ejemplo, acá dice que la gráfica de y es igual a 2x al cuadrado. Resulta de alargar verticalmente en un factor 2 la gráfica. Es decir, si multiplico por 2, pues la gráfica tiende como a alargarse en un factor 2, podríamos decirlo de esa forma. Veamos el comprende. Si A es un número mayor que 1, se expresa así, ¿verdad? A mayor que 1. Y sabemos que A es el valor que está acompañando a la x al cuadrado en la función. Entonces, para elaborar la gráfica de y es igual a ax al cuadrado, se multiplica por a todos los valores de y es igual a x al cuadrado. Es decir, teniendo una vez los valores de x al cuadrado, basta con multiplicar esos valores por el valor de a, y ya con eso se obtienen los pares ordenados para la nueva función. El eje de simetría de una parábola es la recta vertical, que divide a la parábola en dos partes congruentes. En el caso de y es igual a ax al cuadrado, el eje de simetría es el eje y. ¿Por qué? Si observamos acá, el eje de simetría es el eje y. ¿Por qué? Porque si divido el eje y por la mitad, voy a obtener que la gráfica de la parábola me queda, o con las dos partes coinciden una con otra. Si para que estas dos partes de la gráfica coincidieran,
tuviera que doblar la gráfica por el eje de X, entonces el eje de simetría sería X. Pero en este caso el eje de simetría es Y porque si lo doblo por la mitad, ambas partes de la parábola coinciden. Luego vamos a trabajar estos ejercicios en el aula o en casita. Grafica las siguientes funciones a partir de la gráfica y es igual a x al cuadrado. Tenemos la gráfica y es igual a 3x al cuadrado, b y es igual a 4x al cuadrado y c y es igual a 3 medios de x al cuadrado. ¿Cuánto vale a en este caso? 13. Entonces los valores de x al cuadrado, que ya los tengo acá, solo los voy a ir multiplicando por 3 para encontrar los valores que me están pidiendo. Luego acá, los valores de x al cuadrado los multiplico por 4 y ahí voy a obtener los pares ordenados para graficar. Y finalmente en el literal C, los valores de x al cuadrado se multiplican por 3 medios. Este 3 medios lo puedo pasar también a decimal, 3 entre 2, 1.5. Se pueden ir multiplicando por 1.5, ¿verdad? Porque sale más fácil ubicar decimales en el plano cartesiano. Aunque lo podemos trabajar con fracciones también. Muy bien, esa sería la tarea de este contenido, hacer las gráficas de cada una de estas funciones que cumplen con la fórmula y es igual a ax al cuadrado. Muy bien, espero haberme dado a entender y finalizo estas sesiones virtuales de aprendizaje. Este no es un adiós, sino un hasta pronto. Con esta reflexión de René Descartes, que me gusta mucho, que dice de la siguiente manera. Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución. Tanto en las matemáticas como en la vida diaria no es sano tomarlo todo al mismo tiempo. Una base bien importante es tomar el problema en partes, de tal manera que podamos encontrar una posible solución. Gracias por la atención prestada y bendiciones.